México, organizado aquí por Foro por la Defensa de la Familia. Tengo el gusto de tener aquí conmigo al licenciado Aarón Lara. Vamos a tener el día de hoy una entrevista con él, querida audiencia. Quiero pedirles que compartan en estos momentos esta transmisión en vivo con sus contactos y nos ayuden para difundir por redes sociales lo que estamos comentando aquí en este foro Actualidad de la Familia en México. Quiero agradecerles, audiencia, por la increíble respuesta que hemos tenido desde hace semanas. Hemos tenido una respuesta increíble de comentarios suyos, de compartir con otros, y me da muchísimo gusto esto. Quiero pedirles que apoyen esta página, que le den like, que la compartan con otros, que le den me gusta y nos ayuden de esta manera a compartir lo que se está comentando aquí a través de nuestro foro. Y bien, para personas que no conocen al licenciado Aarón Lara, quiero presentarlo esta tarde. Licenciado Aarón Lara es organizador del movimiento social conocido como Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Promovió también la organización del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que cuenta con 23 países participantes. Estudió periodismo en la Escuela Libre de Periodismo Carlos Septién García, y también él es fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación AC. Así que él tiene ya una trayectoria ya muy larga a favor de la vida y de la familia. Colabora también con varias organizaciones internacionales, impartiendo cursos y seminarios. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros, mi querido Aarón. Así que me gustaría comenzar la entrevista contigo el día de hoy y me gustaría comenzar comentando con nuestra audiencia acerca de lo que ocurrió la semana pasada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se rechazó por 4 votos a 1 un amparo que buscaba permitir el aborto sin causales y sin limitaciones de tiempo. Comentábamos aquí con Aarón que se trata de una maniobra, se trató de una maniobra que buscaba buscar legalizar el aborto a través de uno de los poderes federales, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando en muchas entidades de la República Mexicana ya se ha votado por los legisladores, por sus congresos en contra del aborto y a favor de la vida, y sin embargo se promovió este amparo. Así que le vamos a preguntar aquí al licenciado Aarón Lara que nos comente a qué se refieren con ese amparo. Legalmente hablando, ¿por qué es un amparo? Entendemos que aquí trataban de, la maniobra consistía en supuestamente abogar a favor de mujeres que sufrieron abuso y que resultan embarazadas y que no desean tener el bebé y que se pudieran sentir apoyadas de esta manera a poder conseguir el aborto. Entonces, cuando aquí hablan de que sin causales, quiere decir que ya no se trataba solo de un caso de violación o de abuso, sino por cualquier motivo, este amparo permitiría a las mujeres poder abortar y no solamente al principio del embarazo, sino en cualquier momento o en la parte final del embarazo, lo cual es de verdad terrible. Y por otro lado, pues quiero comentarle a nuestra audiencia que esta votación, nos ha comentado el licenciado Aarón Lara, fue debido a que el proyecto que se presentó de amparo no reunía los requisitos técnicos legales para su aprobación. Entonces, esta victoria es temporal porque aún no tenemos la certeza de que los ministros de la Suprema Corte finalmente voten en contra, sino si hay dudas al respecto y se teme que ellos acaben votando a favor de una resolución que pues va a volver a ser presentada ya cumpliendo con los requisitos necesarios para el efecto. Y quiero comentarles, audiencia, que la semana pasada quizás ustedes no se enteraron o muchos no lo supieron, pero por esta causa una importante movilización ciudadana de organizaciones a favor de la vida y la familia en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió, tengo entendido, licenciado Aarón, más de 1,000 personas participantes, pero no solo esto, sino una batalla mediática. Se entregaron más de 200,000 firmas a la Corte, se saturaron los correos de los ministros de una forma nunca antes vista.
3 entidades del país se manifestaron en sus congresos también, y aún se publicó un desplegado con más de 200 firmas de abogados y legisladores. En Twitter fuimos tendencia 3 días consecutivos, y por esta razón Aarón hizo un reconocimiento, ¿verdad? A toda la labor que se hizo de carácter mediático, legal, espiritual. Sí, fue una victoria que nos llenó de mucha alegría, pero no es suficiente, querida audiencia. Todavía viene, y es por eso el motivo de esta entrevista, una batalla que se va a librar en los próximos meses. Aarón nos comentaba que, bueno, pues está ya próximamente en el mes de septiembre por el Congreso entrar en un nuevo periodo legislativo y que se espera una fuerte avalancha de iniciativas a favor del aborto. Comentabas, Aarón, que hay más de 20 iniciativas en los estados, al parecer, en espera de una resolución. Esto resulta extraño, querida audiencia, porque en México en estos momentos esto no es un gran problema nacional en el país. En este momento hay una serie de problemas tan graves como la crisis económica, la pandemia y otros temas de inseguridad, y realmente resulta extraño que, pues, digamos que los legisladores tengan que dedicar tiempo a un asunto como este, que al parecer no es tan relevante, pero lo han hecho tan relevante en México. Así que, si nos puedes comentar al respecto, mi querido Aarón. Gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo nuevamente, con todas las personas que nos escuchan, para hacer un recuento de lo que ocurrió la semana pasada. En realidad, comenzó todo este problema el año pasado en que se votó una iniciativa para legalizar, más bien para despenalizar el aborto. En México el aborto está prohibido en todo el país, excepto en la Ciudad de México, donde está legalizado. Y ahora la tendencia que hemos venido padeciendo de 2019 y lo que llevamos 2020 no es su legalización, sino su despenalización. La diferencia es que al legalizarlo se convierte en algo que no es delito, es decir, es un derecho, y eso es lo que las causas feministas tratan de establecer en el país, considerar el aborto como un derecho de la mujer. Voy a referirme a ese punto particular en un momento. Pero lo que ocurrió o ha ocurrido en los congresos es que están buscando su despenalización. Esto significa que siga considerándose un delito, pero que no sea punible, es decir, que no tenga castigo, y menos un castigo corporal, porque una de las grandes, o de los digamos, de los argumentos más fuertes que tienen los grupos feministas, es que la mujer sea encarcelada por votar, perdón, por abortar, encarcelada por abortar. Ahora bien, en este sentido, lo que se quedó demostrado absolutamente en el mes de abril, cuando se llevó a cabo otra ley, la ley de amnistía, es que no existía en las cárceles federales ni una sola mujer encarcelada por el delito de aborto. Ni una sola mujer encarcelada por delito de aborto en ninguna cárcel federal del país. No hay mujeres encarceladas por haber abortado. Hay, estoy hablando de abril que se hizo esta ley de amnistía, había 5 mujeres encarceladas por delito de aborto, no porque ellas hubieran abortado, sino porque ellas promovieron o realizaron un aborto. Y había cerca de 100 hombres encarcelados por el mismo delito, por provocar el aborto. Perdón, cuando hablas de esto, ¿te refieres a personas que practicaron el aborto? Desde o que luego lo promovieron. O que lo promovieron. Que llevaron a la mujer a abortar, que le dijeron, no, te voy a llevar a una clínica y abortas. Si lo hubieran traído a una clínica de la Ciudad de México no hubieran tenido problema, porque es la única entidad donde el aborto está permitido y se puede efectuar sin ninguna causal. Pero como lo han hecho en los estados, hay 100 hombres detenidos por haber hecho que una mujer abortara. Puede ser
que sea un violador y que entonces como violador no quiere al niño porque está violando a una mujer, la lleva y la obliga a abortar. Ese señor fue detenido, está encarcelado y son las personas que quedarían libres por esta ley de amnistía, que es una ley, por cierto, bastante absurda y confusa, pero ese sería otro tema. Pero lo que quedó al descubierto, mi querido Sergio y la audiencia que nos escucha, es que en México no hay mujeres encarceladas por delito de abortar. Esa es una falacia que quedó desmentida y demostrada en el mes de abril, cuando se llevó a cabo esta ley de amnistía. O sea que cuando se habla de despenalizar, cuando este movimiento feminista habla de despenalizar el aborto, quiere presentar a las mujeres como víctimas que sufren un castigo por no querer tener un bebé y querer abortarlo. Lo presentan como víctimas, como una injusticia, que a la mujer se le castigue por eso. Se les dicen ellas que se les criminaliza. Exacto. Y no solo eso, porque ellas dicen que solo el hecho de quedar embarazadas ya es una criminalización, porque ellas se presentan como víctimas al estar embarazadas y no poder abortar. Entonces, si quieres, entramos primero al tema feminista para poder tener el contexto. El movimiento feminista nació pues desde hace muchísimos años, siglos diríamos. Quizás la heroína fundamental de esto es una mujer francesa que se llamó Olimpia y fue una dramaturga francesa que escribió un libro que se llamó Los derechos de la mujer y la ciudadana, que es el homónimo de un libro muy, muy importante para los derechos humanos que se llama así, Los derechos del hombre y del ciudadano. Ella hizo una versión sobre las mujeres. Y en ese caso, desde esta mujer hasta los años 60 del siglo pasado, todas las causas feministas eran causas de equidad. Lo que buscaba estas mujeres a lo largo de la historia, todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, era derecho a votar, era derecho a ser votadas, era derecho a tener heredad, que pudieran heredar de sus padres, era derecho a poder dedicarse al trabajo y que por trabajar les pagaran, porque en la revolución industrial no les pagaban a las mujeres por apoyar a sus maridos, era parte de sus obligaciones, digamos. Buscaban un feminismo de equidad, que hubiera equidad entre hombre y mujer en cuanto a ir a la escuela. A las mujeres no se les permitía ir a la escuela, entonces querían oportunidad de estudiar, capacidad para hacer negocios por su propia cuenta, etcétera. Todas esas demandas son absolutamente justas. Todas las demandas del feminismo de equidad son correctas. La mujer, por supuesto, tiene derecho a trabajar y tiene derecho a estudiar y tiene derecho a que se le pague lo mismo que a un hombre, tiene derecho a poder poner un negocio, la mujer tiene derecho a aspirar a un cargo público. Las mujeres, en el sentido de la equidad con el varón, son absolutamente iguales y se tienen que tratar con la misma dignidad. En eso ha fallado la sociedad, no solo la sociedad mexicana, en el mundo, que lamentablemente ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Pero este es un tema que se ha luchado y que se sigue luchando hasta el día de hoy para que las mujeres sean tratadas con respeto y con dignidad. Sin embargo, a partir de los años 40, 50, comenzó a cambiar el discurso y abandonar el tema del feminismo de equidad. Por ello fue una mujer francesa que conocemos en la historia como Simone de Beauvoir. Y esta mujer escribió un libro que se llamó El segundo sexo, un libro que hasta el día de hoy sigue siendo un bestseller, y en el que ella presenta a la mujer como un sujeto de explotación por las normas machistas que han conformado nuestra sociedad. Y entonces dice que la mujer en realidad está sujeta a su calidad de mujer por sus características biológicas,
pero que sin embargo la mujer no es que sea mujer al nacer, sino que llega a serlo porque acepta la imposición de todo este contenido machista, abusivo y que ha relegado a la mujer a un papel secundario. Si es que se le puede llamar secundario a ser madre, eso sería muy discutible. Yo creo que ser madre no es un papel secundario, es fundamental para que exista una sociedad, etcétera. Pero ella lo catalogaba como un papel de segunda clase. Luego vino las discípulas de Simone de Beauvoir, entre ellas una mujer muy influyente en Estados Unidos, Kate Millett se llama, o se llamaba, ya falleció, y esta mujer impuso en su libro fundamental una frase que hoy día es el corazón, el motor de toda la ideología de género. Ella llevó a la discusión pública este concepto: lo personal es público. Lo íntimo, lo personal tuyo tiene que volverse público. No público en el sentido de que la gente lo conozca, público en el sentido de que tenga interés del Estado. Cuando el Estado tiene un interés, por ejemplo, en los derechos del agua, entonces ese es un interés público, es un interés del Estado. Ahorita que tenemos el problema con la educación, pues el gobierno dice que la educación es un tema de interés público, es decir, del Estado. Y la tesis de Kate Millett es que la intimidad sexual tiene que tener interés público. Y ese gran sofisma, porque es una mentira al final, es lo que ha revolucionado hoy día, por ejemplo, el terrible tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque el Estado, ¿por qué tendría que tener interés en que dos personas del mismo sexo vivan juntas o tengan relaciones sexuales? No es de interés público. ¿Por qué tendría que serlo? Claro. Hay interés público en la relación sexual entre un hombre y una mujer porque normalmente una relación sexual entre hombre y mujer produce un hijo. Es decir, el fruto de una relación entre un hombre y una mujer es de interés público porque es un niño que tiene derechos que el Estado tiene que tutelar. Entonces, la relación sexual entre un hombre y una mujer sí es de interés público por lo que genera esa relación. Pero una relación entre dos hombres nunca va a generar un bebé. O la relación sexual entre dos mujeres nunca va a producir un bebé. Claro. Entonces no tendría interés público. Sin embargo, esta idea de Kate Millett ha sido una revolución. Vino una tercera discípula de Simone de Beauvoir, una mujer también francesa, se apellidaba Wittig, ahorita recuerdo su nombre, pero esta mujer en una conferencia dio lugar a este tema de los géneros que hoy día nos tienen embrollados. Ella dijo en una de las entrevistas: una mujer lesbiana no es mujer. Es decir, una lesbiana no pertenece al género femenino. Y ella lo explicaba así: una mujer se considera mujer porque ama a un hombre. Entonces, pero si una mujer no ama a un hombre, sino ama a una mujer, obviamente no es hombre, pero tampoco es mujer. Entonces es un tercer género y ese tercer género se llama lesbiana. Un hombre que ama a otro hombre, pues no es hombre, tampoco es mujer, pero tampoco es lesbiana. Entonces hay un cuarto género que es homosexual. Y así, conforme vas haciendo la construcción de los demás géneros, vas construyendo, hasta hoy día dicen que hay más de 110 géneros en el mundo, imagínate, ¿no? Sí, porque ahí caemos en una de las últimas discípulas o de las feministas radicales, las feministas de género, que ahora están esgrimiendo la teoría del sexo líquido. El sexo líquido es la autopercepción. Tú te ves en el espejo y dices, yo me autopercibo, no sé, una mujer. Un hombre se percibe como mujer y una mujer se percibe como hombre. ¿Eso sería el sexo líquido? O que se perciba como otro género que puede ser incluso, no sé. Lo que tú piensas que eres.
esa percepción que es algo íntimo, que es algo personal, así tú te crees, te piensas que eres X, ahora lo quieren llevar al interés público y por eso hay una iniciativa de ley para que una persona pueda ir al registro civil y decir, quiero cambiar mi género porque yo no soy lo que me dicen que soy, yo me autopercibo X. Y entonces esta ley permitiría un cambio en tu identidad jurídica. Y entonces, como pasó o ha pasado ya en varios países, en Argentina, esto es verídico, no es broma, un señor que se llama Sergio Lazarovich fue y pidió un cambio de personalidad y efectivamente logró que le dieran el cambio de personalidad y se puso Sergia Lazarovich. Entonces, de Sergio pasó a ser Sergia. Y entonces él se autopercibe mujer, pero no lo es un varón, es un hombre, solo que tiene esto que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como una disforia de género, es un problema psicológico. Pero además, estos grupos, los grupos feministas y los grupos de la diversidad sexual, han trabajado de una manera verdaderamente extraordinaria, eso hay que reconocérselos, han sido unas activistas formidables y han logrado que el homosexualismo ya no se considere disforia de género. Han logrado que ya no se catalogue como una enfermedad y por eso ahora traen el tema de que la homosexualidad no es una enfermedad, sino es una condición. A ver si algún psicólogo nos explica qué es una condición, ¿verdad? Entonces, no es un problema psicológico, no es un problema mental, no es una enfermedad, dicen, es una condición de la naturaleza humana. Y así es como ellos han crecido en estos temas. Volviendo al tema feminista, a partir de los años 40, 50, que empezó el movimiento del feminismo radical o el feminismo de género, paralelamente hubo una explosión mundial con la introducción de lo que llamamos, o culturalmente se le conoce como la revolución sexual. Esto empezó en los años 60 y en los 70 fue el momento climático, porque se empezó a usar píldoras anticonceptivas. Antes de los años 60 no existían, no se conocían, así que lo más complicado de una relación sexual era que podía tener un bebé. Con la píldora anticonceptiva, bueno, eso trajo una revolución sexuada, de tal manera que entonces la promiscuidad sexual salió fuera del control del ámbito de la ética, de la moral y de la religión. Y entonces vino el momento de los hippies, el momento de las drogas, el momento de las minifaldas, que es una forma de expresión sexual en la que las mujeres se exhibían y tenían relaciones anárquicas, ¿no? Las comunas hippies fueron muy famosas en los años 70, toda Europa, Estados Unidos, etcétera, y eso vino a cambiar el sentido de la responsabilidad del cuerpo de la persona. Y entonces las mujeres empezaron a esgrimir este lema de que es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Y tienen toda la razón. Es jurídicamente, éticamente incluso, bíblicamente, el ser humano es responsable de sus actos. Cada uno dará cuentas delante de Dios de lo que haya hecho con su cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. ¿Quién puede limitar la facultad que el ser humano tiene para decidir sobre su propio cuerpo? Nadie. No solo es un derecho de las mujeres, también es un derecho de los hombres. Todo ser humano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Donde no tienen derecho a decidir es sobre el cuerpo de otra persona. Y en el embarazo ya no se trata del cuerpo de una mujer, porque un embarazo no es un órgano de la mujer, no es una parte de la mujer, es un ser humano distinto, diferente y con dignidad humana desde el momento de la concepción. No solo porque lo dice la Biblia, sino porque lo dicen los tratados internacionales. El más citado es la Convención Americana de Derechos Humanos, que conocemos en México como el Pacto de San José, porque se firmó en San José de Costa Rica,
Y ahí se establece en el artículo 4, en el primer inciso, que se considera como nacido, se considera como ser humano a la persona desde su concepción. Eso lo dicen las leyes, los tratados internacionales. Por supuesto, también lo dice la Biblia. Y entonces el problema es que, aunque en México se reconoce que la vida comienza desde la concepción, este discurso feminista de género, feminista radical, porque no es un tema de igualdad de derechos, es un tema del feminismo de género, dicen que las mujeres tienen derecho para decidir sobre su cuerpo, incluyendo a una tercera persona que es un bebé. Ahí tenemos varias cosas que tendríamos que considerar. Número uno, ¿cómo es que se embaraza la mujer? ¿No es a través de la relación sexuada con un hombre? ¿Por qué solo la mujer podría tener el derecho de decidir qué hacer con ese bebé? ¿Por qué los hombres están fuera de la ecuación? Porque no todas las mujeres que quieren abortar fueron violadas. Muchas de ellas tuvieron relaciones consensuadas con su novio, con su amante, con su esposo, con quien quieras. Y entonces ellas deciden abortar sin consultar al hombre. ¿Por qué? Eso sería una consideración. ¿Por qué el hombre no tendría el derecho jurídico para poder intervenir en la decisión del aborto? Dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. Sí, solo que tu cuerpo no puede producir vida por sí solo. Para que tu cuerpo pueda producir vida, tuvo primero que haber una relación. Este argumento, Aarón, está muy interesante. Yo no lo había escuchado. La verdad está muy bien. Estás hablando de una corresponsabilidad en el embarazo. Pero la existe, por supuesto, existe. Pero mira cómo es absurda la ley. Fíjate cómo es absurda la ley. En México tenemos una norma sanitaria para el embarazo por causas de violación. Si una mujer es violada, puede ir a cualquier clínica del sector salud y diciendo que fue violada, inmediatamente le tienen que dar el servicio y la mujer puede abortar hasta la 12ª semana. Pero yo digo, ¿cómo es posible que se le practique un aborto a una mujer que dice que fue violada sin que haya una denuncia penal del delito? Ah, ok. Entonces, en ese caso, ¿a quién se privilegia? ¿A la mujer o al violador? ¿Qué tal que un hombre abusa de su sobrina? Vamos a poner un caso. Un tipo abusa de su sobrinita, la toma, la usa, la viola, la maltrata, y el hombre se entera que la niña está embarazada y la lleva a abortar a una clínica y le dice, la niña quiere abortar, fue violada. No le van a preguntar quién la violó, dónde la violó, cómo la violó, quién fue su violador, porque dicen estas personas que están evitando revictimizar a la mujer. Ah, bueno, ese es el argumento. Ese es el argumento para promover un aborto sin causales, que se le victimiza a la mujer. No sin causales. Hay causal, la causal es la violación. Sí, hay una causal. El aborto es por la causal de violación, pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, hay una denuncia, no es necesaria. Dice uno de los abogados que defienden estas tesis que si la mujer quiere hacer la denuncia, pues lo puede hacer, pero no es un requisito para el aborto. Y yo digo que debiera ser al revés. Una mujer que quiere abortar porque fue violada, no es que tenga que demostrarlo, eso es otro tema. No, que tenga que denunciarlo, porque si no, a quien se está privilegiando, al quien se está protegiendo, al que se está defendiendo, es al violador. Entonces, ahí nos parece que es una terrible incongruencia de parte de la ley, porque está mal diseñada y está diseñada para privilegiar precisamente el abuso en contra de la mujer. Ahora, Aaron, entonces, aquí una pregunta. Cuando se hablaba de ese amparo que se presentó en la Suprema Corte, ¿en qué consistía ese amparo? ¿Cuál era el argumento legal para hablar de un amparo en estos casos de mujeres
abusadas o violadas y que quedaron embarazadas y no desean tener el bebé. ¿Por qué sería un amparo? Aquí está el tema. El año pasado en Veracruz se presentó una iniciativa para despenalizar el aborto. Es decir, va a seguir considerándose como un delito, pero no punible. Y cuando se llevó al Congreso y se cabildeó, se trabajó, etcétera, y se votó, se refrendó que el aborto no se despenalizaba, sino que seguía siendo un delito, y entonces hay una serie de disposiciones jurídicas para quien aborte, excepto 3 causales. Estoy hablando del caso de Veracruz, porque en otros estados hay diferentes causales. Pero en el caso de Veracruz, no es delito abortar en caso de violación, en caso de que el bebé tenga malformaciones que impidan el desarrollo de la vida, o que la mujer corra riesgo de dar a luz. Al dar a luz pueda morir, entonces se privilegia la vida de la madre. Esas 3 causales son las únicas que se permiten en Veracruz para permitir el aborto. El aborto está penalizado, está protegida la vida desde la concepción, pero si hay alguna de estas 3 causales, entonces se permitiría el aborto. Una serie de asociaciones civiles, porque este es el tema muy interesante. Aarón, tenemos problema ahorita con tu conexión de internet. Se congeló la imagen y no se te escuchó bien. Si puedes nuevamente No comentar son esta parte. mujeres las que están amparándose, sino son colectivos, grupos de asociaciones civiles que están diciendo que está mal abortar en cualquier momento. Ok, penalizar el aborto y quiero decir, la vida se conserva, se le privilegia, y entonces la vida está protegida desde la concepción, y solamente se la violación, que es el tema de el peligro, que ponga en peligro la vida de la madre, o que el bebé venga con malformaciones que impidan el desarrollo de la vida. Cuando se Sí, Aarón, tenemos ahí un problema con tu conexión que se está cortando y no se escucha bien. No una mujer. Sí, me escuchas ahí, Aarón. Te decía que se congeló tu imagen y estamos teniendo interrupción ahí de tu conexión. Sí, no se te entendió esa última parte. Ajá. Entonces decía yo que no personas, sino asociaciones civiles, organizaciones que son personas morales, no son individuos, sino son organismos, se inconformaron porque decían que si una mujer fue violada, no tendría por qué abortar en las primeras 12 semanas, sino que podrían abortar en cualquier momento de la gestación y no solamente durante las primeras 12 semanas. Y entonces, bajo ese concepto, pusieron una demanda de amparo diciendo que no se había legislado al respecto y que estaban exigiendo que se volviera a legislar el tema del aborto, considerando que una mujer violada podría practicarse un aborto sin importar en qué momento de gestación ella quisiera abortar. Otra vez con el argumento de que es su cuerpo, de que es su decisión, y que además fue violada, fue víctima de una violación. Pero que si se va a revisar el tema, que de una vez se revise no solo las mujeres que han sido atacadas o violadas, sino que como el derecho de la mujer, que no se ha tratado, que no se ha legislado con esa perspectiva de género, y que entonces el Estado tendría la obligación de legislar en ese sentido. Ese es el fondo, ese es lo que envuelve el tema del aborto.
que estos grupos colectivos de mujeres dicen que no se legisló con perspectiva de género y que no se ha tocado el tema de fondo, que es el derecho de la mujer de abortar, ya sea por violación o por cualquier otra causa, y no solo dentro de las primeras 12 semanas, sino en cualquier momento del embarazo, lo cual es un abuso, es ir muchísimo más allá. Pero aquí hay por lo menos 3 consideraciones. Número 1, sí se legisló. Lo que pasa es que ellas no quedaron de acuerdo con la forma en que se legisló. Número 2, no es personas que estén sufriendo porque fueron violadas, son organizaciones, son personas morales, no Es un representan. movimiento. Es un movimiento feminista, por supuesto, feminista no de equidad, ellos no quieren la igualdad, ellos quieren empoderamiento, ellos quieren además liberación sexual, etcétera. Estamos hablando de feminismo de género, feminismo que en este caso, hay que decirlo también con mucha franqueza, usan la violencia como un modo de expresión. No quieren escuchar razonamientos, quieren imponer su manera de pensar sin tener que entrar en debates, ¿eh? Simplemente es como ellas lo perciben, como ellas creen que es, y así debe de ser, porque si no, entonces se inconforman y lanzan acusaciones diciendo que todos los hombres son violadores, solo por ser hombres son el enemigo, que toda expresión religiosa es culpable porque no atiende a las mujeres, sino que las coloca en un papel de sujeción, etcétera. Sí, en Argentina se ha reportado ataques a lugares de culto, Sí, claro. templos católicos, pintas, pero ataques violentos. Sí, sí. Ellas tienen un lema que ahora lo vi en el Zócalo apenas el sábado, que este grupo de 50, 80 mujeres fueron a protestar, escribieron sobre la plancha del Zócalo una frase que es una frase que se usa mucho en Argentina y en Uruguay: la única iglesia que ilumina es la que arde, refiriéndose a encender, a prender. A la violencia. ¿Tú crees que en algún momento ellos estén considerando a la iglesia, los creyentes, los cristianos, como un enemigo que amenaza su ideología y sus intereses? Absolutamente. Dios es hombre, entonces Dios es malo por ser hombre. Si Dios es macho, hay que matar a Dios porque Dios es un macho. Sí, Hasta ese grado de irracionalidad. Claro, es una escuela de pensamiento, por eso quise referirme al tema ideológico del trasfondo del feminismo de equidad, que pues, fue el origen. Así es. Que fue sano, que fue bueno. Lamentablemente ha degenerado en un feminismo de género, que es un feminismo radical y lamentablemente un feminismo violento. Ahora, Aaron, nos comentabas que a partir del 1 de septiembre viene nuevamente una reanudación de sesión del Congreso. En verdad, ellos tienen en la agenda, antes de entrar, como bien comentabas, viene ya el tema electoral, pero este va a ser un tema que ellos van a buscar desahogar en el próximo periodo de sesiones. Por lo menos tienen 5 o 6 iniciativas que son muy graves. La señora Lorena Villavicencio, que es una diputada de Morena en el Congreso Federal, ella tiene la consigna de que el aborto será ley, y así es su consigna, se lo ponen en playeras, en camisetas, será ley, y ellas traen esta consigna. La señora Sánchez Cordero, que es otra de las terribles y furibundas feministas que tenemos hoy en día en el gobierno, eso es lo grave, porque la señora Olga Sánchez Cordero, por la investidura que tiene, por el encargo que ha recibido el presidente, debiera de ser una persona mediadora, debiera ser una persona que fuera neutral, ¿no? Es una activista que está buscando ideologizar todo el régimen. Es verdaderamente grave, estamos frente a una situación verdaderamente complicada. Yo te digo, querido Sergio, y a quienes nos escuchan, si la iglesia no se pone las pilas, perdón que lo diga así, pero si nosotros como ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad, dentro de 6 meses, hermano, el concepto que tenemos hoy de sociedad, de vida y de familia va a sufrir
un giro de 180 grados. Vamos a tener un México absolutamente distinto al que conocemos hoy, en donde los padres pierdan la autoridad sobre sus hijos, no solo en el tema educativo, que es el PIN parental, sino que lo perdamos en el sentido de la democratización de la familia. Una iniciativa de ley que tienen en el Senado que se llama Libre Desarrollo de la Personalidad. Y entonces un niño le puede exigir a su padre o a su madre que él tiene, que es sujeto de derechos y que entonces él tiene derecho a tener relación sexual y nadie se lo puede impedir porque entonces están impidiendo el libre desarrollo de su personalidad. O quiere probar drogas, ¿y por qué se lo van a impedir si él tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad? Son iniciativas verdaderamente graves. Está esa, está obviamente la despenalización del aborto a nivel federal, está el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, está el tema de la adopción, que por cierto ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia diciendo que si un niño vive con una pareja lésbica o con una pareja homosexual, por su bien, por el bien del menor, es mejor que lo adopten esta pareja lésbica o esta pareja homosexual y que su madre biológica o su padre biológico pierda la patria potestad. ¿Cómo puede ser posible un razonamiento de ese tipo? Está la ley para la identidad sexual, está la ley de infancias trans, está a nivel federal esta ley que se aprobó aquí en la Ciudad de México de las terapias de conversión. En fin, es terrible el escenario que vamos a enfrentar. Se vienen los próximos meses, mi querido Aarón, antes de la jornada electoral, del proceso electoral. Bien, querido Aarón, se nos ha terminado aquí el tiempo contigo, pero ha sido una buena introducción, porque realmente vamos a invitarte para que sigas comentando al respecto. La verdad, yo sé que te faltó tiempo, pero sí nos diste la oportunidad de tener un panorama de lo que viene en los próximos meses de cierre de año y principios del próximo año, y sobre todo alertarnos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, y tomar responsabilidad ante lo que estamos viviendo y ser una luz que alumbre. Así que te agradezco mucho por tu participación. Si quisieras hacer un comentario más adelante de despedida, mi querido Aarón. Bueno, pues decirle al público que nos escucha, este es el momento, como dice el pastor, de ser luz y de ser sal. Así que los queremos invitar para que ustedes se unan al movimiento de iniciativa ciudadana, porque esto va a ocurrir en todos los congresos del país y a nivel federal. Así que necesitamos el concurso y la participación de todos ustedes. Búsquenos en Facebook, Iniciativa Ciudadana, mándenos un mensaje, nos vamos a comunicar con ustedes, o a través de Twitter o a través de Instagram. Lo importante es que podamos organizarnos, porque vienen tiempos en que la iglesia tiene que manifestarse, hay que salir a la calle, hay que levantar la voz y hay que luchar por la vida, la familia y las libertades. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, mi querido Aarón. Seguimos en contacto. Claro que Muy sí, bien, hasta pronto. Querida audiencia, le damos la bienvenida aquí a esta entrevista, a este foro de actualidad de la familia en México, a nuestro querido amigo Gilberto Rocha, pastor general de Centro Cristiano Calacuaya. Qué gusto saludarte, mi querido amigo Gilberto. Tu micrófono está... Ajá, ahí no está. Lo tengo muteado. Perdón, buenas tardes, Sergio. Me da mucho gusto, igual que a mi querido Aarón Lara, y siempre aprendiendo de él. Gracias. Yo me esperé solo para saludarte, Gil. Te mando un fuerte abrazo, un placer verte. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Igualmente, Aarón, que Dios te bendiga. Gracias. Sí, querida audiencia, invitamos nuevamente al pastor Gilberto Rocha para que él nos comente acerca de el PIN parental. Muchas personas, pastor Gilberto, no entienden qué es eso del PIN parental y qué está pasando cuando se habla del derecho de los padres a la educación de sus hijos y particularmente de la educación sexual. Me gustaría que tú nos pudieras comentar al respecto. Muchas personas no están realmente informadas. Muchos padres de familia llevan a sus hijos al colegio y no están tan interesados de lo que está sucediendo durante el proceso educativo. Coméntanos al respecto, por favor. Pues así es, mira, en realidad este PIN parental nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo padre y madre tiene derecho a elegir el tipo de educación
que desea para sus hijos. Esto no fue una invención de ningún gobierno, sino que se considera un derecho humano, tomando en cuenta valores morales, religiosos, éticos y de cualquier tipo. Y como padres de familia es entendible que todos tenemos este derecho. Ahora, el nombre de PIN obedece a al número de identificación y esta es una figura que nace en España. ¿Por qué en España? Porque España fue un país bombardeado por la ideología de género a tal grado que comenzó a haber amenazas como en otros países, eh, como Noruega, por ejemplo, y algunos otros, de que podrían quitarte a tus hijos si tú no los educabas dentro del concepto de la ideología de género. Los principales en negar la ideología de género, pues son los promotores de la ideología de género. Yo creo que es como decir, la principal persona que niega que el diablo existe es el diablo mismo, ¿no? Y Gilberto, acabo de ver un video que me consternó y me quebró. Está circulando en YouTube sobre padres que denuncian cómo el Estado les ha quitado a sus hijos. exactamente. Lo que no dejan en claro en el video es esto que acabas de comentar, pero ya entiendo a qué se refieren con eso. ¿Nos puedes comentar Sí, un poco más al respecto? Porque es de verdad, bueno, me cuesta trabajo definirlo, Gilberto, te parte el corazón, padres de familia despojados por el Estado, de sus hijos pequeños y que no tengan ellos el derecho de cuidar de ellos y de educarlos, no puede ser. así es. Entonces, lo que ocurre en algunas naciones donde la ideología de género ha ido avanzando a una manera brutal es que los padres solamente pueden ver a los hijos el fin de semana, pero de lunes a viernes no pueden vivir con ellos porque se les consideran nocivos. Incluso puede llegar la penalidad de quitarle definitivamente los hijos a los padres. A tal grado, y esto nos recuerda, viendo la historia, la Alemania nazi, cuando los judíos, cuando comenzaron a ver la persecución y cómo les empezaron a coartar sus derechos, ellos, los que tuvieron tiempo y reaccionaron antes de que viniera el apogeo de la persecución, empezaron a emigrar a países que consideraban seguros. Los que llegaron a pensar, no, pero eso nunca va a pasar, como que eso es una fantasía, no creemos que eso sea cierto, y se esperaron hasta el final, pues desgraciadamente fueron los primeros en ser masacrados, en llevar a los campos de concentración, etcétera. Bueno, algo muy parecido comenzó a ocurrir ahora. En España, incluso empezó a haber un movimiento de padres de familia que empezaron a buscar ciudades seguras o países seguros, especialmente en el bloque oriental de Europa, lo que antes era la Europa socialista, por una razón. Eh, Rusia, comenzando por su primer ministro, y los países aliados a Rusia han cerrado las puertas a la ideología de género. Y eso les empezó a dar, de alguna manera, el estatus de ciudades seguras, porque si yo voy ahí, pues ahí no me pueden decir nada de mis hijos. Ahora, no es tan sencillo como decir me voy a ir a vivir a la República Checa, o me voy a ir a vivir a Bulgaria, o me voy a vivir a Rumania, o me voy a vivir a Croacia, o qué sé yo, porque además hay que tomar en cuenta el idioma, si te vas, de qué vas a trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan sencillo como decir me mudo y voy a otro sitio. Y entonces en España empezó a surgir la idea de que un contraataque por parte de los padres de familia, el decir, si tu Estado le quieres enseñar esto a mis hijos, necesitas mi autorización. Y el PIN tomaron el número de identificación, como sería para nosotros el número del INE, nuestra credencial del INE, el PIN, a través del permiso paterno se le asignó este término es una mezcla anglo-española, ¿no? Parental. De tal manera que se pudiera legislar, en algunos lugares llegó a pasar
ocurrió lo mismo que en México, que en algunos estados o provincias españolas sí se autorizó, en otros no. Pero esto como una forma de proteger a los hijos y proteger el estatus de la patria potestad de los padres sobre los hijos. Ahora, esto se comenzó a importar a América Latina y a México también. Y entonces estados como Chihuahua, Aguascalientes, empezaron a buscar la manera de introducir este mismo concepto dentro de nuestras propias constituciones. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo, Sergio. Si bien es una declaración universal de los derechos humanos, está enunciada, mas no ejercida. Es decir, no hay ninguna ley en México que invoque la Declaración Universal de los Derechos Humanos para hacerla valer como tal. Sabemos que existe y México es un país firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto tendría que respetarse. Porque incluso, si ustedes recuerdan, tú, Sergio, y toda tu audiencia, que antes no se hablaban de derechos humanos, sino se hablaba de garantías individuales. Sí. Pero justamente a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se decidió que nuestra Constitución, en lugar de darnos garantías individuales a todos los mexicanos, ahora se respeten los derechos humanos. Entonces, como que sería una incongruencia, para unas cosas sí tomo los derechos humanos en cuenta y para otras no. Para modificar mi constitución sí tomo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para desarrollar las leyes no, porque no me convienen. Y este es el punto. Se le dejó exactamente el mismo nombre, se le pudo haber puesto cualquier otro, pero los diputados que comenzaron a introducir esto en nuestro país decidieron dejarlo con el mismo nombre del PIN parental para que en México se comenzara a legislar. Que lo único, repito, de que se trata es aterrizar en la ley de cada estado de la República el derecho de cada padre y cada madre de familia a educar a sus hijos. Ahora, no solamente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también está la Declaración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual también México forma parte. También México forma parte y firmó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en ella también está estipulado de la misma manera. Y también México forma parte del Pacto Internacional de Cultura y Educación, que también lo menciona. Es decir, México forma parte de 4 tratados internacionales: la Declaración Universal, la Declaración Interamericana, la Declaración de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional. Entonces, bajo los 4 esquemas, México se ha comprometido y en los 4 se ratifica que es un derecho de los padres educar a los hijos. Lo único que se ha buscado hacer es que eso quede ya legalizado. ¿Por qué razón se buscó aterrizar en la ley, en las constituciones estatales, y también en algunos casos se ha buscado introducirlo en el Congreso Federal? Pues algo que quizás nunca nos había preocupado en México es que todos estábamos de acuerdo que la educación es laica, libre no solamente de dogmas religiosos, sino también de ideologías, cualquiera que ésta sea. Al decir laica, es decir, yo no puedo educar a mis hijos con la ideología, o más bien a los niños en la escuela, con la ideología exclusiva del comunismo, capitalismo, socialismo o lo que sea. Libre de ideología política, libre de ideología de todo. A un niño se le puede hablar de todo, pero al final el niño va a decidir, y sobre todo en la educación preescolar, primaria y secundaria, pues regularmente el laicismo busca proteger a los niños de toda ideología, por una razón, porque se considera que un niño todavía no está lo suficientemente maduro para poder deliberar o saber qué es lo correcto. Cuando la ideología de género se empieza a posicionar de la educación
y se comienza a trabajar para que en los libros de texto, de manera transversal, es decir, en todas las materias, español, inglés, matemáticas, física, química, biología, ciencias, educación física, arte, etcétera, etcétera, en todas se mete el tema de la ideología de género, desde primero de jardín hasta tercero de secundaria. Es entonces que surge la idea de los papás. ¿Y por qué nos tienen que imponer algo que además es anticientífico? Porque no hay manera de demostrar que hay 112 géneros, como lo dice la ONU. Ahora, este PIN parental, se respetó también el nombre porque es un problema que se está dando a nivel mundial a causa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Que si bien los objetivos no son malos per se, es cualquiera que los lea, uno puede decir, pero pues son una maravilla, que le están buscando la prosperidad del ser humano y su desarrollo, etcétera, etcétera. Los objetivos por sí no tienen nada de malo. El problema es que dentro de todos los objetivos se busca en todo momento la ideología de género. Es decir, hasta el pensar que haya agua para todos. Uno dice, pues es un objetivo muy loable, ¿y eso qué tiene de malo? Sí, pero ante todo, los primeros es el grupo LGTB, son todos los primeritos que deben de disfrutar del beneficio del agua para todos. Trabajo para todos. Uno dirá, pues qué padre, ¿verdad? Que haya trabajo para todos. Sí, pero así como hay trabajo para hombres y para mujeres, el 33% tiene que ser reservado para este grupo. Y entonces, en todo, aunque sea con calzador, como decimos, pero te lo tratan de acomodar, de meter a fuerza. Y es ahí Sí, donde el PIN parental dice, no. como que la postura que manejan, Gilberto, es de que han sido excluidos por su condición, por su forma de pensar, y entonces están promoviendo ellos sus derechos en todos los aspectos de la vida y la cultura, ¿verdad? Como que manejan la Exactamente. bandera de excluidos, bueno, a mí no me excluyan, sino tómenme en cuenta en todo esto, en cada tema. Así es. Exactamente como lo has dicho. Es como ellos han manejado su papel de víctima, ahora todo es incluirlos absolutamente en todo. Y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se maneja de manera transversal la ideología de género. Eso metido dentro de la educación se convierte en un grave, pero gravísimo peligro. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando la señora Olga Sánchez Cordero fue nominada cuando Andrés Manuel López Obrador todavía era presidente electo, todavía ni siquiera tomaba poder, pero la nominó como futura secretaria de Gobernación, aun cuando ella había participado para ser senadora de la República, lugar que también ganó. Entonces, ella desde aquel entonces había dicho que su objetivo era democratizar la familia. Entonces, Ah, bueno, ¿y sí, qué entiendes por democratizar la es familia, no? extraño. Y dices, a ver, entonces papá y mamá ya no toman las decisiones, sino que esto se va a ir a votación o a eh, consulta popular o qué le vamos a hacer para ver a qué horas dejamos a nuestros hijos salir de la casa o a qué horas va a ser la hora máxima de llegada o si vamos a usar drogas o no dentro de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, este es el punto neurálgico y lo que nos pone a todos a pensar en lo que esto tiene es justamente el hecho de que en cuanto se aprobó el PIN parental, por ejemplo, en Chihuahua, ella haya salido a echarle pleito al Congreso, a dar instrucciones, y en cuanto se entera que en algún estado de la República los diputados están analizando el PIN parental como una figura jurídica para introducir en su constitución, inmediatamente manda instrucciones para decirles que eso no va a ser posible. Y lo que más todavía nos prende los focos rojos es cuando ella se atrevió a decir que defenderá hasta la muerte el quitarle a los padres el derecho a educar a sus hijos.
Entonces, Gilberto, de lo que estamos hablando aquí para nuestra audiencia vaya entendiendo, es que la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero está oponiéndose a que la Constitución o las leyes en México garanticen a los padres de familia el derecho a educar a sus hijos. Ese es el activismo de ella. Ella quiere promover un Estado que tenga, digamos, ese derecho por encima de los padres de familia. ¿Ese sería el Exactamente. conflicto? Ese es el conflicto. Y obviamente detrás de ese conflicto está que a un niño en la escuela ya no se le diga hay hombres y mujeres, sino que se le diga hay 112 géneros. Y imagínate la confusión que se va a generar en los niños, en las niñas, cuando escuchen eso. Y que además no lo puedes sustentar científicamente, ¿verdad? Porque tú dices, a ver, pues hay cromosomas X para las mujeres, XY para los varones. Dime qué cromosomas hay para el género 110, 111, 112, el 3, el 4, el 5, el 6. No Sí. hay. Eso obviamente no tiene ningún sustento, ni biológico, ni médico, ni genético. No lo puedes enseñar, pero ellos están aferrados a enseñarlo a como dé lugar. Ese es el punto en cuestión. Y el problema grave radica en que la Secretaría de Educación Pública va sí o sí con estos planes de estudio. Ahora imagínate, Sergio, y toda la audiencia, todos los millones de niños que van a recibir a partir del 24 de agosto sus clases por televisión. Me preocupan, por ejemplo, los padres de familia que no estarán en sus casas porque se van a trabajar, papá, mamá, y a lo mejor se quedan con la confianza de que, bueno, pues mi hijo se va a quedar viendo sus clases. Imagínate lo que les van a dar, porque un maestro va a tener a su disposición a más de 30 millones de estudiantes para decirles lo que le venga en gana. Gilberto, una pregunta aquí. Entonces, un hecho que ya entran estos contenidos de educación sexual a partir del próximo ciclo escolar. Sí. ¿Es un hecho ya? De hecho, ya venían, incluso ya venían de años atrás. Lo Sí. único que han ido haciendo es así, pequeñas modificaciones, pequeños ajustes, pero sí vienen muy cargados. Incluso los manuales para los maestros son terribles. Y aquí lo que tenemos que buscar los padres de familia son alternativas para poder ayudar en la educación de nuestros hijos. O yo sé que cuestan dinero y a lo mejor ahorita estamos en un momento álgido en la economía que decimos, pero pues no puedo yo pagar una colegiatura, no puedo yo mandar a mi hijo a una escuela cristiana, una escuela con valores, pero entiendo esa parte, la entiendo perfectamente. Pero también me pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos? Porque a lo mejor ahorita me ahorro lo que pagaré una colegiatura, pero ¿valdrá la pena ese ahorro? A lo mejor voy a arruinar el Sí, futuro de mis hijos. es lo siguiente que quería preguntarte. Lamentablemente es un hecho que, por un lado, se sabe que muchos padres de familia tuvieron que dar de baja a sus niños del colegio particular eh, para reingresarlos a la escuela pública. Aunque al parecer en los colegios privados, tú coméntanos, también estos contenidos de carácter obligatorio, o sea que tampoco el colegio privado o particular, como le llamamos, puede, digamos, excluirse de estos contenidos. ¿Es así, Gilberto? Sí puede, siempre y cuando haya un acuerdo y una explicación también de los directivos. Este es un trabajo en equipo. Y obviamente yo me inclino más hacia los colegios cristianos, porque también, como tú lo dices, si es un colegio meramente privado, donde a lo mejor los dueños o los directivos ni cristianos o no tienen ese tipo de valores, ellos van a decir, vámonos con la vanguardia es lo que hoy está de moda, es lo que hoy se maneja, y a lo mejor ellos no lo van a ver ni mal y van a decir, bueno, pues si eso es lo que la SEP quiere que enseñemos, pues lo enseñamos y nos adaptamos.
pero ellos nada más lo ven como un negocio, el hecho de poder captar estudiantes y simple y sencillamente les doy lo que les tengo que dar. Hay uno que otro que sin ser cristianos son dueños de colegios, pero a lo mejor es gente que sus valores morales los tenían en determinado nivel y a lo mejor en este momento que les llega todo lo de ideología de género, se negarán a enseñarlo, porque hay gente que sin ser cristiana dice, esto es una verdadera locura, y usando su sentido común lo cierran. Este tipo de personas y los colegios guiados por cristianos, es ahí donde al entender de qué se trata, pueden hablar primero con los maestros para que los maestros entiendan, segundo con los padres de familia. Y al haber hecho este trabajo en equipo, el decidir juntos vamos a eliminar este material, estos capítulos, estas porciones de los libros, etcétera, etcétera, pero acuerdo previo, porque muchos papás a lo mejor no saben de qué se trata. Si yo no le digo a los padres de familia de los niños que van a mi colegio, ellos nunca se van a enterar. Alguien les tiene que decir, les tiene que abrir los ojos. A veces los propios maestros dicen, pues yo lo veía raro esto, pero yo no sabía de qué se trataba. O sea, un maestro te puede decir, pues es que me dicen que enseñe esto y pues sí, entiendo lo de la inclusión y que esto y que el otro, pero la verdad no lo entendía, yo lo veía muy raro. Entonces la verdad como que no sabía yo ni cómo hacerlo. Pero si tú no les abres los ojos, yo te puedo garantizar, yo he dado pláticas en cientos de colegios y sabes tú que los maestros a veces te dicen, ah, caray, pues ahora que usted lo dice ya entiendo, pero no, yo no sabía, no entendía, no sabía de qué se trataba esto. Entonces, por ejemplo, ahí, entonces también los profesores ni han sido capacitados ni instruidos porque los temas son sumamente delicados, hablar de sexualidad a los niños. Porque Se puede decir que los profesores, los maestros no están ni capacitados para enseñar estos temas. no, porque de alguna manera lo que fueron haciendo primero fue sensibilizarlos. Y esto es como fueron cambiando tu perspectiva de 180 grados, pero fue un grado a la vez, un grado cada determinado tiempo. Y entonces comenzaron, bueno, hay que respetar a todos, o tú no crees que merece respeto fulano de tal, no, pues sí, todos merecemos respeto, lo ves, entonces bueno hablar que todos merecemos respeto. Y luego, bueno, es que hay diferentes preferencias. Entonces, cada pasito nos iba metiendo y abriendo la ventana hasta el punto de decir, pues creo que es lo mejor. Y ahora lo grave es el pensar, el verdadero amor es el que ellos se profesan, no el que hemos entendido toda la vida. Han venido normalizando estos conceptos y esta ideología. La han venido normalizando en las escuelas. Porque antes tú y yo aprendimos en la escuela y la gente que estudió hasta antes de la ideología de género, lo que dije hace rato. Los hombres tenemos configuración XY, las mujeres XX. Tenemos un cuerpo, nuestros órganos sexuales externos, internos, incluso las características del cerebro, cómo hablamos, cómo pensamos, la voz, las hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una distinción de género. Exacto. Pero de repente surge la idea, y eso es lo grave. Bueno, es que tú no eres hombre porque naciste hombre, sino porque un sistema cultural te hizo hombre y te hizo creer que eras hombre. Y entonces eso fue discriminatorio. Y las mujeres no es que nacieron mujeres, sino porque un sistema cultural y tradicional las hizo ser mujeres. Y no es que ellas tengan que ser madres, sino porque el sistema tradicional hizo que ellas se conviertan en madres. Y espérame, ¿y en qué momento la cultura decidió que una mujer se embaraza y un hombre no? Y empiezan a meter cosas que cuando tú las ves dices, es una soberana tontería. ¿Quién lo puede creer? Bueno, tú y yo como adultos no. El problema es que eso se lo enseñas a un niño de 3 años y que cada año se le esté repitiendo, 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 hasta que llegue a los 15 años que salen por medio de la secundaria, pues va a tener 12 años de su vida escuchando eso. Y aquí quería comentarte que veo que es un hecho que muchos papás, por un lado, Gilberto, van a enfrentar crisis
como decías, la realidad es que en muchos hogares los padres van a irse a trabajar y las mamás quizás también, y van a dejar a los niños expuestos a estos contenidos, y los papás no están preparados, por un lado, para enfrentar esta situación de dudas del niño o ver que el niño empieza a tener trastornos en su conducta por causa de esta información. Y los papás, por un lado, veo que no están preparados, pero por otro lado veo que por esa ignorancia pueden ser capturados por esta información. Exacto, es que tú lo has dado. Se ha dado información, no educación. Y es diferente dar información que dar educación. Realmente, desde que empezó todo el rollo de la planeación de la familia y se empezó a manejar la educación sexual, una de las tesis que se ha demostrado que han fracasado es que entre más información tú le des a un niño o una niña, vas a evitar, uno, una vida sexual prematura y dos, embarazos. Bajo esta premisa, hace varios años se cambió los contenidos de varias asignaturas y se empezó a hablar acerca de las relaciones sexuales, los anticonceptivos, que los niños y las niñas tienen derecho a relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero irme al punto antes de meterse en el tema del homosexualismo, antes de la ideología de género. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en México y en América Latina se dispararon los embarazos en adolescentes. Entonces, ya, con eso. te dices, a ver, ¿estaban preparados los maestros para enseñar eso? No, porque lo único que dieron fue un montón de información, pero no dieron educación. Nunca se les explicó a los chicos la importancia de cuidarse, de guardarse, el valor que tiene la virginidad, el hecho de tener respeto hacia su propio cuerpo, hacia el cuerpo ajeno, etcétera. No, simplemente se les plagó de información. Ahora, en la adolescencia, pues es la etapa de la curiosidad, donde despiertan las hormonas, donde se vuelve una revolución. El 90% de los seres humanos al pasar la adolescencia nos hacemos una pregunta, ¿yo quién soy y qué estoy haciendo aquí? Etcétera, etcétera. Si a eso le agregas que toda esa información va despertando curiosidad, el resultado es fatal. Y por eso es que, y repito, no solo en México, en toda América Latina, el resultado fue que si antes la edad de iniciar la vida sexual de una persona andaba alrededor de los 18 años, ahorita andamos en los 11. ¿Por qué? Pues porque ahora los chicos tienen más información. Ahora, en alguna ocasión, en una discusión con varios médicos y sexólogos, y todos en su mayoría eran liberales, de decir, pues a los niños hay que enseñarles de todo. Yo me atreví a hacer una pregunta. ¿Cuántos preservativos, qué porcentaje de preservativos fallan y que está generando los embarazos? Y me dijeron, bueno, en la realidad, el 40%. El 40%. O sea, si yo junto a 100 niñas y a 100 niños, y yo les digo que pueden tener relaciones sexuales y a los 100 les regalo, a las 100 parejitas les regalo su paquete de anticonceptivos, 40 de ellos va a fallar. Y me dijeron, sí. Bueno, hay muchas razones, no solamente es por el defecto de fabricación, va a fallar pues porque los chicos no lo saben usar. Va a fallar porque en el momento de la emoción y que están experimentando el placer, se les va a olvidar todo tipo de cuidados. Digo, ¿y eso quién se lo dice a los niños? No, dice, ¿cómo se los vas a decir? Pues entonces matas la ilusión. Pero es que eso es un asesinato, porque entonces estás mandando a los chicos a embarazarse, a llenarse de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo con la alevosía y la ventaja de que simple y sencillamente se les está aventando al matadero. Ellos no saben, pero se les está llenando la cabeza de basura. ¿Y qué cuentas vamos a rendir nosotros? ¿Cuántos padres de familia saben que eso le están diciendo a sus hijos en la escuela? Muy pocos.
Pero sí, bueno, eso es sí. parte de lo que se enseña, ¿no? Sobre de eso quería preguntarte, ¿realmente hay algo que los padres de familia puedan hacer en la escuela pública para evitar que estos contenidos, esta información se les dé a los niños? Porque lo que estamos viendo es, por lo que comentaba hace un momento, que muchos papás van a tener la necesidad de regresar a los niños a la escuela pública, aunque no quieran, van a tener que hacerlo. Entonces parecen rehenes. Muchos piensan que no tienen opción y me gustaría que en un momento más nos comentaras en qué forma los padres de familia pueden encontrar otras opciones educativas para los niños, para sus niños, porque, por ejemplo, algo que muchos los papás les preocupa es lo de que cuando un colegio no está incorporado a la SEP, piensan que no van a tener validez oficial esos estudios y no tiene caso invertir en que los niños estudien en un colegio así. Tú nos comentarás en un momento más, pero antes, ¿qué piensas de esto que te digo? Que hay algo que los papás puedan hacer. Hablabas de que en un acuerdo podría hacerse algo, pero en ese caso las autoridades no impondrían o penalizarían a las escuelas que no sigan estos contenidos. ¿Se puede hacer algo por los padres de familia realmente? Sí, yo creo que se puede hacer mucho cuando tú platicas como padres de familia, y aquí es el consejo, ir con los padres de familia, ir con los maestros y con los directivos para hablar acerca del tema. Digo, ya de plano, si ves que están completamente en una cerrazón y que no quieren dialogar ni escucharte, entonces pues, la única opción es sacar a tu hijo de esta escuela. ¿Para qué lo sigues dejando ahí? Pero yo creo que hasta el Perdón, aquí momento, Gilberto, ajá, esto que acabas de decir es muy importante. Muy importante. A ver si puedes comentar algo más a la audiencia, porque los papás, tú sabes que mucho en nuestra cultura es yo mando al niño al colegio, a la escuela y ya no tengo mayor responsabilidad más que pagar una colegiatura o que sigue estudiando ahí. Pero acabas de decir algo que parece sencillo, pero es algo importantísimo. Que los padres de familia tomen tal responsabilidad de lo que está pasando que piensen en la posibilidad de tener que sacar a los niños en un momento dado si observan que estos contenidos empiezan de verdad a lastimarlos y a confundirlos. y sobre todo, yo creo que es importante revisar el material desde que inicia el ciclo escolar y recibes tu paquete de libros, revisar lo que tiene, pero leerlo minuciosamente. La cuestión es que a veces no te dan mucha chance porque te dicen, lo forras y lo regresas. Ahora, yo no sé si va a haber libros de texto o no, porque pues, como todo va a ser virtual, hay muchas preguntas en el aire Sí, que sí, todavía hay no mucha nos ha incertidumbre, es sabido cierto, resolver la SEP, entonces no cierto. sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que una tarea es revisar el contenido, ir a hablar con los maestros, hablar con los directivos, incluso hablar con otros padres de familia para ejercer presión como grupo. No es lo Organizarse. mismo ir solo, exacto, que ir organizados. Segundo, cuando de plano no hay opción, pues te tienes que sacar a tus hijos de la escuela. Y obviamente, aunque sea la educación en tu casa o la educación pueden decir el famoso homeschooling, está en casa o en escuelas que a lo mejor no tienen su registro ante la SEP, pero que sabes que a determinada edad van a ir obteniendo sus certificados vía el INEA. Y dices, bueno, pero a lo mejor no, a mi hijo tampoco le urge tener ahorita su certificado de primaria. No pasa nada si se espera 3 años más y en 3 años ya se lo entregan. O sea, no es tampoco el problema que digamos, se va a morir el niño por no tener el certificado de primaria o no va a poder hacer nada en la vida. No, evidentemente que esos documentos en su debido tiempo van a ir llegando y podrá tener una carrera profesional como cualquier otra O persona. sea, aquí Gilberto, si los padres de familia en casa educan a los niños, que es algo que hay que comentar a nuestra audiencia, lo que se llama el homeschooling, consiste en que los padres de familia educan a los niños, les instruyen en sus materias, los preparan, y tengo entendido entonces que para dar validez a la educación básica, se puede presentar ante el INEA un examen para obtener el certificado oficial. Exacto. Esa, digamos que es una opción, porque al final tú les vas a educar de acuerdo a los contenidos que se requieran, pero tú como padre de familia vas a filtrar. Y créeme, nadie va a perder una carrera profesional por el hecho de haber tenido un certificado de línea y porque le hayas omitido toda la basura
que hoy en día la propia Secretaría de Educación Pública Sí. quiere meter a Sí, todos los lo que niños. los padres de familia creo que deben de saber es que sí aún hay colegios que te dicen que no están incorporados a la SEP, y lo que los padres de familia deben de saber es que eso no constituye un problema para dar validez a los estudios, porque en un momento dado presenta su examen en el INEA y obtiene su certificado de primaria, aún secundaria y ahora ya está prepa, tengo entendido. ¿No es así? Sí, así hasta prepa lo pueden obtener. Y prepa, digamos que tienen, incluso saliendo de la secundaria con un certificado de línea, pueden entrar a cualquier preparatoria sin ningún problema. Pero como tú dices, si aún en la preparatoria encontráramos esta situación, también se puede optar por la educación en casa de la preparatoria. Ahora, hay colegios, y aquí es importante, donde los papás también hagan un trabajo de investigación y vean qué tipo de colegios son, si realmente los colegios están cumpliendo con su objetivo o no lo están cumpliendo, si dan valores, si no tienen valores, si se pone del lado del papá o no. Esto es una tarea que también como papás nos tiene que despertar de la pereza, bueno, lo que tú decías, pues ya cumplí yo con llevarlos a la escuela y ahí ya que les enseñe, y a mí no me importa lo que les enseñe. No, porque yo creo que también como padres tenemos que asumir la responsabilidad, el reto de decir, sí me interesan mis hijos y sí cuido lo que ellos aprenden. Sí, porque yo creo, Gilberto, que finalmente la responsabilidad de educar a los niños es en casa, es por sus propios padres. O sea, la escuela no educa, la escuela efectivamente da una capacitación, una enseñanza profesional, pero realmente la educación es en casa. Y creo que esta situación, creo que va a llevar en un momento dado a una crisis en las familias, donde los papás se van a dar cuenta que tienen que hacer frente a esto y tomar decisiones y responsabilidad, o verán ante sus ojos que sus hijos, sus niños comienzan a confundirse y cada vez hacerles preguntas más extrañas que ellos no van a tener la respuesta. Exacto. Y eso también hay que tener en cuenta que a muchos niños les va a generar curiosidad. Y los niños que estén solos en casa, pues corren el riesgo altísimo de meterse en cualquier cosa que puede ser nociva para ellos mismos. Es que, Porque ¿sabes qué, por Gilberto? curiosidad, Creo que esto sería como una especie de pornografía infantil, Gilberto. O sea, abrir a un niño información sobre sexualidad para el cual no es su momento de ser despertado a esta información es como una clase de pornografía. De hecho, me han exacto, comentado eso, que en los contenidos viene información tan íntima que los padres de familia deberían de revisar porque es de verdad una vergüenza y es de verdad detestable lo que quieren que a los niños se les informe, de acuerdo completamente. ¿verdad? Ese es el punto. Pero aquí los padres tienen que estar interesados en cuidar a sus hijos, en cuidar lo que se les esté enseñando y no dejar abiertamente que se les hable de lo que sea. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos como padres de familia. Muy bien, Gilberto, pues te agradezco mucho los comentarios, muy interesante. La verdad nos abres un panorama, nos aclaras perfectamente bien. Y a mí me gustaría que pudieras finalmente despedirte de la audiencia, hacer un comentario de despedida, y yo lo haré también. Bueno, pues yo creo que la crisis que estamos viviendo en este momento, Sergio y toda tu audiencia, nos tiene que hacer mirar. Y hoy tenemos la opción de tomar la decisión de la educación de nuestros hijos y podemos tomar como principal criterio el económico. O sea, los dejo en una escuela de la Secretaría de Educación Pública simple y sencillamente porque no me alcanzó o porque no quise educarlos en casa, porque me dio miedo, porque no busqué una escuela con valores, porque no busqué una escuela cristiana. Entiendo que no todos los padres o madres de familia tienen la capacidad para educar a sus hijos en casa, porque algunos dirán, yo no sé, yo no puedo, no tengo la disciplina, la capacidad, etcétera. Pero como tú bien lo has dicho, hay muchas escuelas que te ofrecen opciones como
como el equivalente a una educación en casa de alta calidad, sin que el padre o la madre tengan que convertirse necesariamente en los profesores de matemáticas o de biología, etcétera, etcétera. Porque entiendo que a algunos eso los aterra, pero creo que hay muchas opciones ahorita en México, hay muchas escuelas, y obviamente que nuestro principal punto de decisión no sea el dinero, porque si es por ahorrarnos unos pesos, nuestros hijos pueden terminar muy mal su futuro. Y después será demasiado tarde para decir, si en lugar de haberlo ahorrado, hubiera invertido mejor en mis hijos. Ese es el punto. Y hay escuelas, sí, desde luego, y yo puedo decir, hay cientos de escuelas en México que pueden ofrecer opciones. Y yo le animo a los papás a que busquen. Si viven en Querétaro, pues ahí hay colegios muy connotados, sí, como el de Pati Brito, por ejemplo. Y si viven en otra parte de la República Mexicana, busquen. Nosotros aquí en Atizapán tenemos el Colegio Calacuaya Tierra Nueva, e incluso hemos buscado ofrecer opciones de alta tecnología para los padres de familia, porque junto con ellos también podemos evitar que los niños puedan caer en trampas. No le dejen, por favor, sus hijos en manos de lo que ahora pretende hacer la Secretaría de Educación Pública, porque hasta donde veo yo, para hablar de matemáticas, te van a tratar de meter la ideología de género. Te pongo un ejemplo y con eso termino. Le voy a decir, mi papá trabaja y gana 100 pesos, mi mamá trabaja y gana 100 pesos, y entre los dos ganan 200. Y te ponen un ejercicio de distribución de que si fueron al mercado gastaron tanto y tanto. Ahora, hasta en ello, fíjate bien, puede venir, mis dos mamás trabajan y cada una gana 100 pesos. Mis dos papás, aún en matemáticas, sin que tú te des cuenta, ya le están metiendo ese concepto a los pequeños. Por favor, esa educación es gratuita en cuestión de pesos y centavos, pero es muy cara en el futuro, en la salud mental y en la confusión que va a generar hacia tus propios hijos. Por favor, cuídalos. Sergio, muchas gracias. Es una bendición platicar contigo. Muchas gracias, querido Gilberto, por participar. Y me gustaría terminar también haciendo un comentario apoyando esto que comentaba el pastor Gilberto Rocha de Centro Cristiano Calacuaya. Es verdad, yo creo que sí, padres de familia, papás necesitan informarse, necesitan ver opciones. Hay muchas opciones, como decía pastor Gilberto, y también en los costos que puede tener la educación. No en todos los casos es muy costoso. Realmente hay colegios donde cristianos y opciones educativas como la que tienen en Calacuaya, que son accesibles. Así que yo creo que es importante esto que ha dicho, así como evaluar en este ciclo escolar, como él nos decía, revisar los contenidos y estar pendientes de lo que estará sucediendo con los niños para en algún momento, si es necesario, tomen en cuenta la posibilidad aún de retirarnos retirarlos si fuera necesario de este ciclo escolar si no han encontrado una mejor opción educativa. Y finalmente yo quiero hacer un llamado a nuestra audiencia para que consideren, querida audiencia, ustedes acercarse a su pastor en su iglesia, para contactar con organizaciones de padres de familia, Pastor Gilberto. Creo que eso es muy importante, que este es el tiempo donde podemos nosotros convocar una organización de padres de familia desde las iglesias que se organicen y luego a su vez que sean líderes que promuevan una organización en cada colegio o cada institución educativa y promuevan precisamente la supervisión de lo que se está haciendo con estos contenidos y ejerzan una influencia ciudadana para pedir que, bueno, pues que esto no lastime ni perjudique la educación de sus niños. Así que consideren eso. Aquí en Querétaro vamos a hacer una convocatoria a las iglesias y pastores para organizar a los padres de familia cristianos en principio y que podamos generar un movimiento que tenga influencia también en las instituciones educativas. Bien, pues mi nombre es Sergio Miranda, soy pastor
y director de este foro por la defensa de la familia. Les agradezco que nos hayan acompañado y les invito